Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos en el día de hoy a continuar con nuestro curso y veremos la lección 137, Lesson 137. Estamos viendo la parte de la gramática que se llama sentences. Las sentences son las oraciones y dentro de las oraciones vamos a ver los diferentes tipos de verbos. Vamos a ir un poco hacia atrás para poder recordar lo que habíamos visto. Vimos la vez pasada sentences, las oraciones, y allí vimos tres elementos esenciales: que una oración tiene sujeto, que también tiene predicado, que es el verbo, y que expresa una idea completa. Vamos a ver hoy el predicado, porque ya habíamos visto la primera parte de una oración, que es el sujeto, subject. El subject ya lo vimos. Ahora vamos a ver la segunda parte, el predicate o el predicado, que es lo que corresponde al día de hoy. El predicado o predicate es el verbo que indica lo que el sujeto es o lo que hace. Esa sería la definición de predicado. Predicado es el verbo, o sea, la importancia que tiene el verbo en la gramática es esencial. Es el rey de la oración, es el rey de la gramática, el verbo, y lo llamamos predicado, ¿no? Indica lo que el sujeto es. ¿Quién es el sujeto? Aquel que ejerce la acción. Por ejemplo, yo aprendo inglés. Ese yo es el sujeto, ¿no? Y el verbo aprendo, ¿no? Es lo que el sujeto es o lo que hace. ¿Qué es el sujeto? Yo. ¿Qué hace? Aprendo. El predicado me dice que aprendo, el verbo aprender. Bien, veámoslo con ejemplos. Primer ejemplo para explicar el predicado, que está en color rojo, ¿no? Es John studies. John studies. Quiere decir John estudia. John estudia. Miren ustedes que John es el sujeto, primera parte de la oración. Segunda parte de la oración, el predicado, que es el verbo. ¿Qué hace John? Estudia. ¿Qué hace? Estudia. Ese es el predicado. Y ahí están los tres elementos. Miren, primer elemento, sujeto, John. Segundo elemento, predicado, o sea, el verbo, study, estudia. Y tercera elemento de la oración es una idea completa. ¿Cuál es la idea completa? De que John estudia. No trabaja, no está descansando, estudia, él estudia. John studies. Study en rojo es el predicado. Veamos otro ejemplo. The music sounds. The music sounds. La música suena. La música suena. Tiene un sonido la música. ¿Cuál sería el predicado aquí? Sounds. Sounds, ¿no? Es el verbo mismo. Suena. Suena. ¿Y cuál sería el sujeto? Es the music. La música. La música es la que ejerce la acción y el sonido es el verbo. Sounds. Acuérdense que como es tercera persona, lleva una S. El verbo es solamente hasta aquí. Se lo voy a resaltar. Sound. Ahí. Lo que está resaltado, ese es el verbo. El verbo sound. To sound es sonar. Pero como estamos hablando en tercera persona, que es la música, corresponde a it. Recuerden que los diferentes pronombres son I, you, she, he, it. Este sería el tercero. Aquí están los plurales, que son we, you y they. Estos serían los pronombres personales. I, you, she, he, it, we, you, they. Yo, tú, ella, él, ello, nosotros, ustedes y ellos. El que estamos viendo ahora es it. It corresponde a the music. Podemos reemplazar the music y decir it sounds. Yo puedo decir it sounds o the music sounds. Entonces, ese sounds vendría a ser
el predicado. Recuerden que llevan la S. Esta S es la que se agrega a todo verbo cuando se conjuga en el presente con las terceras personas, con she, he, it. Cada vez que conjugamos con ella, él o ello, le agregamos una S al verbo. Por eso dice sounds. Y en el otro ejemplo también, el verbo es study, ¿cierto? Con I griega, y le agregamos la S, studies. Bueno, aquí terminamos lo que es la parte descriptiva de las sentences. Sentences son oraciones, ¿no? Sentences, oraciones, porque llevan verbos. Vamos a entrar al siguiente tipo de verbos, ese es el siguiente tema. The verbs, verbs o tipos de verbos, ¿no? Veamos los tipos de verbos que hay. Primero, el verbo copulativo, que también llamamos linking verb. Esto va para el inglés igual que para el español. Verbo copulativo, viene de la palabra cópula. Copular es unirse, juntarse. Por eso se llama copulativo, porque une. Y en inglés, linking verb. Linking es juntar, unir, ¿no? Así le decimos, te voy a enviar un link. ¿Qué es un link? Un enlace, o sea que une. Link es unir, enlazar. Y linking verb es un verbo que enlaza, un verbo que une, un verbo que conecta. Por eso lo llamamos en inglés linking verb o en español verbo copulativo. Copular es también ensamblar o conectar o unir. Bueno, veamos entonces la descripción. Verbo copulativo o atributivo, también le dicen atributivo, conecta el sujeto con un atributo. Conecta el sujeto con un atributo. Ya vimos que el sujeto es aquel que ejerce la acción. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser una idea, ¿no? Verbo copulativo conecta el sujeto con un atributo. Al atributo también le decimos en inglés complement. El complement es también un atributo. Son simplemente palabras, no nos confundamos con las palabras. Simplemente le conocemos como atributo, que es el complemento, y sujeto. Sujeto, el que ejerce la acción. Bueno, el atributo, voy a resaltarlo, puede ser un sustantivo o también puede ser un adjetivo, el atributo. Los ejemplos nos van a aclarar mucho más la teoría de la cual estamos hablando. Veamos algunos verbos copulativos más comunes, o sea, aquellos verbos que se encargan de unir, ¿no? Conectar el sujeto con el atributo, o sea, quien ejerce la acción con la acción misma ejercida, ¿cierto? Ese es el verbo copulativo o verbo atributivo o llámelo conectivo, linking verb, diferentes nombres, pero es lo mismo. Veamos ahora un listado pequeño de los verbos copulativos más comunes. Son los siguientes. Aquí vamos a ver la lista. Aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 verbos más comunes. Veamos cada uno de ellos y empezamos con un verbo copulativo o linking verb, verbo de unión, verbo que une, verbo que enlaza. El verbo to be. El verbo to be, que además es el verbo número 1 en inglés, el verbo más importante, también el más difícil, es el verbo to be. Traduce ser o estar. To be, ser o estar. Es el que tengo resaltado aquí en este momento. To be, ser o estar. Verbo be, ser o estar. Veamos un ejemplo. The driver is intelligent. Les repito el ejemplo. The driver is intelligent. El conductor es inteligente. Miren ustedes que este que está en rojo es el verbo to be en la tercera persona. Is. He is. ¿Quién es he? El driver. El driver. ¿Y qué dice el verbo? Que es. ¿Qué está haciendo este verbo aquí? ¿Por qué se llama copulativo? ¿Por qué lo llamamos linking? O sea, enlazante. ¿Por qué? Porque está enlazando, uniendo a the driver con intelligent. Intelligent sería, en este caso, el atributo.
un atributo. ¿Qué hace él? Es inteligente. ¿Quién? The driver. ¿Quién los une a los dos? A el conductor y a inteligente los une el verbo to be, que está conjugado en tercera persona, is. The driver is intelligent. Ya comprenden mejor que es un verbo copulativo, un verbo que une, y de los 9 ejemplos, estamos con el primero, con el verbo to be. Decimos entonces, the driver, el conductor, es intelligent, inteligente. The driver is intelligent. El verbo to be enlaza a esos dos elementos. Otro ejemplo, our children are happy. Our children are happy. Nuestros niños están felices. Nuestros niños están felices. Miren ustedes que aquí tenemos una parte, our children. Ese es el sujeto de la oración. Our children, nuestros niños, son los que ejercen la acción. ¿Qué hacen nuestros niños? Están. Ese es el verbo en rojo. Están. O son también. Están o son. Porque el verbo es ser o estar. Nuestros niños son o están happy, felices. ¿Qué hace el verbo to be aquí? O sea, el que está en rojo, are. ¿Qué hace? Conectar our children, nuestros niños, con happy, felices. Ese es el verbo copulativo, el verbo to be. Otro ejemplo con el verbo seem. Seem, el verbo parecer, ¿no? Algo que parece algo, algo que se parece a algo, ¿no? Parecer, el verbo seem, seem. Veamos un ejemplo. The test seems simple. The test seems simple. El examen parece simple, parece fácil, simple. ¿Qué es el verbo aquí? ¿Cuál es? Seems. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo llaman copulativo? ¿Por qué lo llaman linking? ¿Por qué lo llaman enlazador? Porque está enlazando o uniendo the test, el examen, con simple. Simple es un adjetivo. Entonces, el verbo es seems, verbo copulativo o verbo enlazante o linking verb. Linking verb. Seems, parece, ¿no? The test, el examen, seems, parece simple. Simple es simple, sencillo, fácil. Otro ejemplo, el verbo become. Véalo aquí, voy a resaltarlo. Become, llegar a ser o hacerse. Llegar a ser o hacerse. Llegar a ser presidente o hacerse profesional, hacerse rico. Esa es la traducción del verbo become. Become, llegar a ser o hacerse. Veamos un ejemplo que explica todo. George became president. George became president. Traduce, Jorge llegó a ser presidente. Mire que el verbo es become, llegar a ser, pero en pasado, como es un verbo irregular, se escribe became, pasado. Became es diferente a become en la escritura. Es el pasado del verbo become. Become, llegar a ser. Became, que está aquí en este momento resaltado, llegó a ser o se hizo. ¿Se hizo qué? Presidente. Miren ustedes que el verbo became, el que está resaltado, es un verbo copulativo, es un verbo que une, que enlaza, es un linking verb. ¿Qué está uniendo? A George, ¿con qué? Con president. President es entonces la parte segunda de la unión. La primera es George y la segunda president. Y en el centro el verbo became, llegó a ser o se hizo presidente. Jorge became, llegó a ser president. President es presidente. Bien, vamos a otro verbo. Aquí lo estamos resaltando, el verbo get. El verbo get es llegar a estar, ya no es hacer, sino a estar, una posición de estar haciendo algo.
llegar a estar o hacerse, llegar a estar o hacerse. Get, quiero decirles ahora, este verbo que estemos resaltando, es el verbo que más significados tiene en inglés. Tiene más de 200 significados, este verbo tan pequeñito, con solo 3 palabras, y tiene muchísimos significados. Ya les digo, más de 200 significados, porque se une con otras palabras para dar significados distintos, para poderse traducir de otra manera. Get. Veamos un ejemplo, es un verbo también copulativo. Es el siguiente. He gets very cold. He gets very cold. He gets very cold, traduce, él llega a estar muy frío, ¿no? En español, más bien decimos, él se pone muy frío, él está muy frío, podemos decir, él tiene mucho frío, también podemos decir, él tiene mucho frío. ¿Qué está haciendo el verbo get? Está uniendo ¿a quién? A he, que es él, con muy frío. Muy frío, entonces es un adjetivo. El adjetivo cold, que es frío, ¿cierto? He, él, gets, tiene o llega a estar o se hace very cold, muy frío, mucho frío. Él tiene mucho frío. He gets very cold, he gets very cold. Él tiene mucho frío. El verbo get es un verbo copulativo. Otro, appear. El verbo appear es aparecer, alguien que aparece. Appear, de pronto apareció alguien. Appear, ¿no? O alguna cosa. El ejemplo es, the moon appeared huge. The moon appeared huge. La luna apareció enorme, esplendorosa, grandísima, magnífica, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Appeared, está en pasado, apareció. ¿Cómo sabemos que está en pasado? Por la terminación ed. Un verbo regular forma su pasado agregando ed, como lo estamos aquí resaltando. El verbo es appear, pero al agregarle ed queda en pasado. Apareció. ¿Apareció? ¿Qué? ¿Cómo apareció? Huge. Huge es enorme, demasiado grande, magnífica, la luna. ¿Qué está haciendo? Appeared, está uniendo, está enlazando, está copulando dos aspectos. The moon, la luna, y el aspecto huge, enorme, magnífico, resplandeciente, huge. The moon, la luna, appeared, apareció, huge, enorme, descomunal, grandísima. Vamos para otro verbo, feel. El verbo feel es sentirse, feel, sentirse. Así, feeling, sentimiento. Feeling es un sentimiento y feel es el verbo sentirse. Es un verbo reflexivo. Yo me siento, así como me siento bien, me siento mal. Así como el verbo bañarse, yo me baño. El verbo lavarse, yo me lavo. Son verbos reflexivos. Feel, sentirse. El ejemplo es, we feel completely alone. We feel completely alone. Nosotros nos sentimos completamente solos. Nosotros nos sentimos completamente solos. El verbo feel, aquí está, feel, es un verbo copulativo que une a we, nosotros, que es el sujeto, con completely alone, completamente solo. Alone es un adjetivo que traduce solo y completely es un adverbio que traduce completamente, ¿no? Entonces, queda así, we feel completely alone. We es nosotros, feel, nos sentimos completely alone, completamente solos. Otro verbo, smell. El verbo smell es otro verbo copulativo, copula, une, liga. Es un linking verb. Smell es oler,
uno de nuestros sentidos del olfato, se expresa a través del verbo smell, oler. Y la frase, ejemplo, sería, it smells garlic. It smells garlic, ¿no? Huele a ajo. El garlic es el ajo. Ajo es un condimento que se usa en la cocina. Garlic. ¿Cuál es el verbo? Smell. Lleva S por ser tercera persona. It, porque está conjugado en tercera persona. Smells, huele, huele. ¿Quién? It. ¿Qué es it? Es la tercera persona que aquí está en neutro, ¿no? Ello. ¿Quién es ello? La cocina, o el cuarto, o la olla, o el plato, cualquier cosa que represente a ese pronombre it. La cocina o lo que sea, huele. ¿Cuál es el verbo oler? Smells. It smells, ello, huele a garlic. Garlic es ajo. Entonces alguien entra y dice, it smells garlic, huele a ajo. It simplemente es ello, no sabemos qué es, si sea la cocina, o sea el ambiente, o sea el plato que está servido, no sabemos. It, simplemente it, ello. Smells, huele. Garlic, huele a garlic. Garlic es ajo. Otro ejemplo, el verbo sound. El verbo sound es sonar. Sound, sonar. Y también con el pronombre it. Es un pronombre neutro para cosas. Por ejemplo, para un instrumento o para un parlante, un speaker. Cualquier instrumento sería it, ¿no? Que no es ni es she ni he, porque es para personas. Estos dos son pronombres para personas. It es un pronombre para cosas, ¿no? It sounds loud. It sounds loud. Suena duro. Suena duro. Loud es duro en cuanto a volumen. Loud, un sonido loud, un sonido alto, ¿no? Loud. It sounds loud. El verbo sounds está uniendo a it, le está uniendo a it con loud. Nos está diciendo que une a it, ello, que es o la guitarra o el parlante o el radio o el televisor, cualquier cosa que esté sonando. Y lo otro es loud, duro, a alto volumen. It sounds loud, suena duro, suena estrepitoso, estridente, sonido muy duro. El último ejemplo, para comprender lo que son los verbos copulativos, con estos 9 verbos que les acabo de dar a ustedes de ejemplo, es taste. Taste es probar, saborear. Cuando dice, let me taste it, permíteme probarlo. Let me taste it. It tastes good, sabe bueno, ¿no? Taste, probar o saborear. Y el ejemplo es, it tastes delicious. It tastes delicious. Delicious. Saborea o sabe, decimos en español, sabe, delicioso. Aunque el verbo taste es probar, en español no decimos prueba delicioso, decimos sabe delicioso. Saber es del verbo probar, probarlo, llevarlo al gusto. It tastes delicious. ¿Qué está haciendo taste? Está uniendo a it, que es el sujeto, con delicious, que es el atributo que dice que es delicioso. Ahí terminamos los 9 verbos: to be, ser o estar; seem, parecer; become, llegar a ser; get, llegar a estar, hacerse, conseguir; appear, aparecer; feel, sentirse; smell, oler; sound, sonar; y taste, probar, saborear. Esos son los 9 verbos más comunes como verbos copulativos. Con eso terminamos nuestra lección del día de hoy y los invito para que continuemos estudiando esta parte tan importante de la gramática, que es el verbo, el rey de la gramática, el rey de la oración. Es todo lo que tenemos por hoy. Los invito a un nuevo programa de Let's Study English. Por ahora, bye bye.